Buenas tardes a todos. Mi nombre es Diego López, soy presidente del Museo Canario. Los hemos convocado para celebrar el acto de inauguración de la Jornada de Arqueología de nuestra sociedad científica, que se están convirtiendo, digamos, ya en todo un clásico. Lo celebramos cada año con aportaciones distintas. En esta ocasión se van a celebrar desde octubre hasta diciembre del presente año y constan de 6 conferencias impartidas por 4 señoras, 2 caballeros, de los cuales 2 pertenecen a la Universidad de La Laguna, otros 2 a la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, otra es una trabajadora o técnica o arqueóloga de Tibicena, una de nuestras compañías o empresas punteras en el ámbito de la arqueología, y la última es precisamente la coordinadora de estas jornadas, Teresa Delgado, que le dirigirá la palabra a continuación y que imparte la última de las conferencias. El objetivo de este programa es tratar de acercarnos a novedades, digamos, que hay en el campo de la investigación arqueológica. La arqueología, es decir, la utilización de métodos arqueológicos para el estudio del pasado, en este caso el pasado de nuestro pueblo, del pueblo canario, está ligada tradicionalmente, y no podría ser de otra manera, a la historia. Pero, sin embargo, se está produciendo una apertura que cada vez es más amplia hacia muchas otras disciplinas que están colaborando, están aportando instrumentos y herramientas que nos permiten conocer desde otras perspectivas, desde otros puntos de vista, a través de otros métodos de conocimiento, también aspectos de nuestro pasado de otra manera diferente, podemos decir. Y me estoy refiriendo desde la botánica hasta la genética, la medicina forense, los sistemas de información geográfica. Se están aplicando técnicas de muy diverso tipo a lo que es la investigación en arqueología. Pues de eso van las jornadas. Se trata de... hemos celebrado en otros años jornadas más monográficas, digamos, pero estas van a tener un contenido más variado, más novedoso y más interesante, pienso yo, desde mi punto de vista, porque vamos a abordar distintas temáticas con distintas perspectivas y con distintas áreas de conocimiento que vamos a ir aplicando. La primera de las conferencias le corresponde a don Elías Sánchez Cañadillas, que me está acompañando aquí, y a continuación yo les agradezco muchísimo su participación y su presencia. Les doy de nuevo la bienvenida al Museo Canario, pero le cedo la palabra a Teresa Delgado, nuestra conservadora y coordinadora de la jornada, porque ella, con más conocimiento que yo, le va a presentar al conferenciante de hoy. Muchísimas gracias a todos. Buenas tardes. Como ha dicho el presidente del Museo Canario, es un placer para nosotros inaugurar hoy estas jornadas de arqueología y sobre todo hacerlo con Elías Sánchez Cañadillas, que representa quizás lo que antes el presidente comentaba, de esa revolución que está viviendo la arqueología en las últimas décadas, hasta el punto de que algunos autores hablan efectivamente de una tercera revolución en arqueología, que está, por así decirlo, dinamizando enormemente los conocimientos que se están adquiriendo sobre las sociedades del pasado. Elías Sánchez Cañadillas es licenciado en Historia por la Universidad de La Laguna y también es máster en Arqueología por la Universidad de Granada. En Granada, precisamente, en el Instituto Andaluz de Ciencias de la Tierra, en el CSIC, es donde comienza su formación, especialmente en el análisis de isótopos estables en restos humanos prehistóricos. Tras esta formación retorna otra vez a la Universidad de La Laguna, donde posteriormente desarrollará su tesis doctoral que lleva por título Caracterización de las poblaciones prehispánicas de las Islas Canarias Occidentales a través del estudio de isótopos estables en restos óseos, y que finaliza, bueno, pues recientemente, el pasado año, en el año 2021, ya me iba a ir para el 1900. Actualmente, bueno, es investigador postdoctoral, tiene una beca Margarita Salas en la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Posee varias publicaciones en el ámbito de su especialidad en revistas indexadas, ha trabajado en excavaciones en las Islas Canarias y también en Egipto. Y sin más, bueno, pues cedo la palabra a Elías, al que agradecemos que esté aquí hoy con nosotros. Muchas gracias, Elías. Vale. Muchísimas gracias, Teresa, por la cálida bienvenida y a todos. La verdad es que es un placer venir aquí y se siente mucho como estar en casa, porque, bueno, además de caras conocidas, siempre el Museo Canario y las instituciones de esta isla siempre han sido muy cálidas a la hora de acogernos a mí y a otros investigadores para desarrollar nuestra actividad y para divulgarla. Y ahora, sin más dilación, pues voy a conectar un poco el puntero. Ya está. Les voy a comentar un poco
casi todos las caras que estoy viendo aquí en esta sala están ya habituadas al ámbito de la arqueología, pero siempre es importante o es menester hacer unas pequeñas consideraciones. Hoy en día, como bien ha dicho Teresa, estamos viviendo lo que podríamos llamar una tercera revolución en la ciencia arqueológica. La arqueología ha cambiado mucho, sobre todo en este último siglo. Podríamos decir que desde los años 20, de 1900 hasta los años 20 de este siglo XXI que estamos viviendo, hemos visto cómo la técnica cambiaba, los métodos de excavación cambiaban, los métodos de registro, que a fin de cuentas es lo más importante que tenemos nosotros que dedicarnos, cambiaban completamente, y lo último, los métodos de análisis y la forma en la que nos aproximamos a la materia del pasado cambiaba. De hecho, eso es un poco de lo que les vengo a hablar hoy en día. Ahora mismo, si la arqueología es el estudio de las evidencias materiales del pasado, el elemento más pequeño de la materia son los átomos, con permiso de las partículas, y eso es a lo que me dedico yo, a estudiar los átomos del pasado. Sin embargo, y me parece de mala educación no mencionar que la arqueología, especialmente la arqueología canaria, engloba todas las categorías de análisis que se nos puedan ocurrir en la disciplina arqueológica. De hecho, y sin que suene de forma pedante, somos bastante punteros en la disciplina arqueológica a nivel nacional. No sé si ustedes lo saben, aprovecho que hay miembros de esta empresa aquí. En Canarias está la segunda empresa más grande de arqueología a nivel nacional, que es Tibisena. Se cuenta con un laboratorio de paleogenómica en la Universidad de La Laguna dedicado exclusivamente a muestras arqueológicas, muestras del pasado de Canarias, tanto histórico como el pasado prehispánico, y se está abriendo un laboratorio específico de arqueometría en excavaciones de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, sin contar con la cantidad de estudios que hacen las instituciones públicas, el Museo Canario y el Museo de Naturaleza y la Arqueología. Entonces, en Canarias podemos hacer dentro de nuestra comunidad autónoma todas las categorías de análisis que requiere la actividad arqueológica. Por si no las saben, yo sé que casi todo el 50-60% de esta sala las conoce, y seguramente las conozca mejor que yo, pero por deferencia para aquellos que no las conozcan, tengo que mencionarlas. La primera categoría es la prospección arqueológica, es el buscar yacimientos arqueológicos, que tenemos aquí representados en las cañadas del Teide. La segunda categoría es la excavación arqueológica, el excavar, el registrar los sitios del pasado donde se desarrollaba actividad humana, ya sea en sitios funerarios, sitios de habitación, sitios de estabulamiento de ganado, sitios industriales, etc. Lo tenemos aquí representado abajo en el yacimiento de Fiquineo, la Peña de las Cucharas. Luego tenemos el registro macroscópico, que hoy en día además cuenta, volviendo al tema de lo puntero, cuenta con sistemas de escáner de registro 3D. Cuenta con sistemas de registro 3D. Aquí vemos una intervención reciente de los miembros de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria en el Museo del Hombre, en París. El análisis micro, el cual seguramente sea el más importante que se ha desarrollado en los últimos 20 años en Canarias, gracias a la tesis doctoral y los posteriores estudios del doctor Jacob Morales. Y por último, lo que llamamos las analíticas o los estudios analíticos, los estudios arqueométricos o de química arqueológica, que es de los que les voy a hablar ahora mismo. En concreto, yo les voy a hablar de los átomos. Ahora viene un salto un poco complicado, porque vamos a saltar de la arqueología a la física, ¿vale? De modo que para iniciar esto, la forma más adecuada o más fácil que se me ocurría para hacerlo es la forma en la que accedí yo a este conocimiento. Cuando empiezo, como bien dijo Teresa, el máster de arqueología, y empiezo a trabajar con isótopos, me encuentro con la tesitura de que, bueno, yo soy un alumno de letras, vengo de humanidades, tengo que formarme en química, tengo que empezar de alguna forma. Y no se me ocurrió mejor forma, y resultó ser una gran ayuda, y les recomiendo sobre todo a todos los alumnos que están aquí, que es una fuente de conocimiento inagotable, los libros o las clases, porque él nunca llegó a escribir libros, sino que se editaron sus clases en formato libro, de Richard Feynman. Richard Feynman fue un científico del proyecto Manhattan. Una vez acaba ese proyecto, se dedica a dar clases en diferentes colegios y universidades de Estados Unidos, y su primera lección, o la primera lección que siempre le transmitía a los estudiantes, es el hecho atómico, o la hipótesis atómica, que es que todas las cosas están hechas de átomos, son pequeñas partículas que se encuentran en movimiento perpetuo, se atraen entre sí cuando están a poca distancia y se repelen cuando se intenta apretar una contra otra. Los átomos son lo que compone la estructura básica de la materia, y el 99% de los átomos que hay son de hidrógeno. Ahora bien, y ahora viene seguramente el siguiente salto a nivel educacional o a nivel categórico que tenemos que tener en cuenta. No todos los átomos son iguales. Entonces nosotros podemos imaginarnos hoy en día la tabla periódica, cómo funciona, los elementos
que tienen menor masa tienen un menor número atómico, los elementos que tienen más masa tienen un mayor número atómico. Los elementos que tienen menor masa son más abundantes en la naturaleza, el hidrógeno es el 99% de la materia, y el resto son menos abundantes. A más elementos pesados, menos son abundantes. ¿Pero qué cara me pondrían? Bueno, los que ya lo saben, no, pero ¿qué cara me pondrían los que no lo saben si les digo que no todos los átomos de un mismo elemento son iguales? Los átomos, por ejemplo, los átomos de hidrógeno pueden ser más o menos pesados. Entonces, si nosotros nos vamos desde una gota de agua, descomprimimos las moléculas, vemos esas moléculas de H2O, el agua tiene muchas más cosas, tiene minerales, etc. Pero vamos a pensar que el agua solo se compone de H2O, de moléculas de H2O, las descomponemos, sacamos 2 átomos de hidrógeno y un átomo de oxígeno. Y a lo mejor esos 2 átomos de hidrógeno no son iguales. Y entonces cuando miramos esos átomos, pueden ser átomos de hidrógeno básico, o protio, como se les suele llamar, que es este que tiene aquí detrás, un electrón y un protón. Recordemos, vámonos un poco a esas clases de física del instituto, los átomos están compuestos de un núcleo y una corteza. En la corteza hay electrones, en el núcleo hay protones y neutrones. ¿Qué pasa? Los neutrones no tienen carga eléctrica, electromagnética. No puede ser no positiva, puede ser positiva negativa, o puede no tener carga. Y lo único que hace es que le añaden masa. Es decir, puede haber átomos que sean un poquito más pesados que lo normal, lo que nos esperamos encontrar en la naturaleza. Eso es lo que llamamos isótopos. ¿Y eso para qué nos sirve? Para nada. No, es mentira. Nos sirve para identificar que en diferentes cuerpos, en diferentes procesos químicos, los átomos están un poco más o un poco menos cargados de su variante pesada. Entonces lo que nosotros hacemos en física, y ahora lo estamos aplicando en arqueología, es estudiar la proporción que hay de átomos pesados en una cosa, en algo, en el agua, en nuestros huesos, en nuestra piel, en nuestro pelo, frente al elemento ligero. Entonces yo, por ejemplo, les digo que, imagínense, por cada 100 átomos de nitrógeno en nuestro cuerpo, hay 5 de nitrógeno pesado, nitrógeno 15, y 95 de nitrógeno normal. Y eso a mí me sirve mucho, porque ese nitrógeno lo hemos metido en nuestros tejidos de alguna forma, de algún lado. Y es por eso nos interesa a los arqueólogos. Nosotros, los seres humanos, los animales, las plantas, somos seres orgánicos, somos matrices complejas que estamos en constante cambio. Nosotros estamos creciendo, estamos envejeciendo, estamos desarrollándonos y estamos incorporando dentro de nuestros cuerpos el medio, lo que viene de nuestro medio. Entonces, el aire que respiramos, la comida que comemos, todo aporta una carga atómica dentro de nuestros cuerpos. ¿Y qué me dirían si les digo que los átomos que hay en nuestro cuerpo dependen exactamente de eso? De qué aire estamos respirando, qué comida estamos comiendo, de dónde viene esa comida, el suelo en el que están creciendo nuestros alimentos, etc. Es bastante novedoso y es bastante curioso, porque cuando solemos comer pensamos en el aporte calórico, en el aporte de proteínas, si esto me va a engordar más o menos, si esto me está alimentando bien, si el aire tiene polución o no, pero resulta que incluso se está metiendo dentro de nosotros la señal isotópica, la señal atómica de lo que nosotros estamos respirando y comiendo. Entonces, bueno, como les comentaba, cuando respiramos, se mete en nuestro cuerpo una serie de elementos, se mete dióxido de carbono, que luego expulsaremos, se mete oxígeno, que nos sirve para movernos y respirar, se mete nitrógeno, se meten otros gases. Y esos gases no son iguales en todo momento. Hay proporciones diferentes según donde nosotros nos encontremos, en qué parte del globo, por ejemplo, o el tipo de aire que estemos respirando. Lo mismo pasa con la comida. La comida depende de la posición trófica de esa comida, ahora hablaremos más de eso, tiene una asignatura isotópica u otra. Y cuando nosotros comemos, esto se va a nuestros tejidos, se va incluso a nuestros huesos, ya les contaré más adelante qué significa esto, y nos cambia. De modo que nosotros los arqueólogos podemos estudiar cómo era la vida de la gente en el pasado, basándonos en su señal isotópica. Y podemos reconstruir qué era lo que estaban comiendo o cuáles eran las fuentes de lo que estaban comiendo, del tipo de aire en el que estaban respirando, del tipo de suelo en el que crecieron, a través de las plantas que comieron y qué les aportaron las plantas que comieron y el agua que bebieron de ese suelo, de los minerales de ese suelo, a través de mirar las diferencias atómicas. Esto se empezó a hacer en biología, primero, una vez se descubren los isótopos, que ocurre en 1912, esto se empieza a aplicar en biología. Lo primero que se hace, y me parece un estudio muy bonito, es comparar los átomos de las plumas de las aves que están dejando en el hemisferio sur después de migrar al hemisferio norte y viceversa. Es decir, los científicos miraban, cuando los pájaros migraban, cómo eran esas plumas en las estaciones de migración
y cómo eran las plumas en el momento de donde habían migrado. Y encontraban diferencias en los átomos de esas nubes, de esas plumas. ¿Por qué? Porque estaban condicionadas por, como era tejido que se regeneraba anualmente, y los pájaros soltaban las plumas cada año, con cada estación, ellos veían que, por ejemplo, el oxígeno de esas plumas era diferente. Si ustedes ahora mismo se fuesen al hemisferio sur, bueno, más al hemisferio sur, o si se fueran al norte, completamente al norte, seguramente el pelo que a ustedes les está creciendo, las uñas, incluso en su sangre, les cambiarían los isótopos. Y nosotros podríamos estudiar ahora mismo, se ha hecho de hecho, si el pelo de ustedes, cuando están viviendo la temporada en el hemisferio sur, es diferente a nivel atómico que el pelo de cuando están viviendo en el hemisferio norte. Y esto se tiene aplicaciones casi infinitas. De hecho, mi aplicación favorita de esto, o una de mis aplicaciones favoritas de esto, y esto se hace desde el Cabildo de Tenerife, y desde el Instituto Tecnológico de Energías Renovables de Tenerife, se puede comprobar incluso si las cosas han crecido, si los vegetales han crecido o si los productos vienen de donde se dice que vienen. Los vinos de las Islas Canarias tienen una etiqueta que dice denominación de origen y de dónde son. Ustedes hoy en día saben que nosotros vivimos en unas islas que son altamente volcánicas, cuyo vulcanismo además no se detiene y sigue en erupción, como demuestran recientes hechos, y las parras de vino están creciendo en diferentes coladas volcánicas, especialmente en zonas que son todavía muy activas, como Lanzarote o como algunas zonas de las islas occidentales. Y ese vino que está creciendo tiene una asignatura isotópica en un isótopo además muy pesado, que es el estroncio, que depende exclusivamente del suelo donde estén creciendo. Es decir, ¿cómo podemos identificar si el vino tiene la denominación de origen de Lanzarote o no? Pues viendo el estroncio de ese vino y comparándolo con el estroncio del suelo, de los suelos de Lanzarote. Y entonces esto se ha hecho en bastantes países. Aquí les pongo un ejemplo de vinos franceses, pero también se hace actualmente aquí para ver si esos vinos que tienen la etiqueta de denominación de origen se la merecen o nos están dando gato por liebre. Entonces aquí lo que tenemos es un diagrama muy básico en el que se ve los valores que tendrían que tener de estos isótopos, de este estroncio, un tipo de vino, otro, y los que tienen vinos de falsificación, que entonces se salen de las escalas o tienen diferentes. Entonces, estos científicos descubrieron cuál era el Pomerol auténtico o el Saint-Emilion, este grupo de vinos franceses, porque todos tenían los valores de los suelos donde estaban creciendo. Esto es muy útil. Imagínense lo que se puede hacer cuando lo aplicamos a los seres humanos. Los seres humanos del pasado, nosotros hoy en día vivimos en un sistema globalizado, que vivimos bajo una dinámica de capitalismo en el que podemos comer, beber y respirar productos de todas partes del mundo, porque hoy en día vamos al supermercado, compramos lo que sea. Pero antes, en el pasado, estábamos limitados los seres humanos a el entorno local. Entonces era muy fácil que los isótopos se mantuviesen fijos dentro de unos sistemas fijos. Este señor que está aquí, prehistórico, tiene un nitrógeno determinado que le viene por los alimentos que está consumiendo, un carbono determinado que le viene por las plantas que está consumiendo, y un oxígeno y un estroncio determinados que le vienen por el lugar donde vive. Este señor seguramente no se movería mucho, viviría en un entorno local, consumiría productos locales, consumiría el agua del río o a los animales que tiene disponibles. Hoy en día no podríamos estudiar esto. De hecho, desde que entró el antropoceno, o la época que nosotros llamamos el antropoceno, que es la época en la que estamos viviendo, sobre todo a partir de los años 50, luego les cuento por qué, nuestros isótopos son muy variables. Entonces, hoy en día, estos estudios no nos servirían para humanos modernos o nos servirían en muy pequeña cantidad, solamente en algunos isótopos y en algunos tipos de estudios, porque nosotros somos sistemas bastante más complejos que los que encontraríamos en el pasado. Pero por eso los utilizamos en la arqueología, porque los sistemas en el pasado son bastante más sencillos que ahora, sobre todo en las épocas preindustriales. De modo que este señor prehistórico, seguramente podemos asumir que si está enterrado en un sitio, seguramente vivió en las proximidades de ese sitio, a no ser que su isótopo nos diga lo contrario, que también lo podemos comprobar, y esperaríamos que consumiese los elementos de su entorno. ¿Y por qué nos interesa saber los elementos que consume? Bueno, todos participamos de cadenas tróficas, especialmente en el reino animal. Sabemos que el depredador se come a la presa y esto también influye en sus niveles isotópicos. Aquí tenemos el nitrógeno. El nitrógeno es uno de los elementos que más estudiamos en arqueología para saber la dieta de las poblaciones del pasado. ¿Por qué? Porque con cada orden trófico el nitrógeno aumenta. Es decir, esta cebra, estos son números que les pongo de forma a modo de ejemplo. Esta cebra, por ejemplo, podemos decir que tiene un nitrógeno 15 de 4. Esto significaría, vamos a volver al ejemplo de antes, de principios de esta conferencia, de por cada 100 isótopos de nitrógeno normal, tiene 4,5 de nitrógeno pesado y el 95 de nitrógeno ligero.
Y cuando miramos las de la cebra, obtenemos este número, y cuando miramos los del león, vemos que son superiores. El león tiene su propio nitrógeno y se está incorporando el de la cebra, porque con cada posición trófica aumenta el nitrógeno. Entonces, cuando los científicos estudian las cadenas tróficas, vemos que a medida que aumentan los alimentos en la cadena, aumenta también el nitrógeno. Y esto es muy sencillo y es bastante simple. Es decir, siempre que estudiemos en un entorno cerrado en el que sepamos quién es el consumidor y quién es la presa, o cuál es el rango de presas que hay para un rango de consumidores, nos esperaremos encontrar que los individuos que están consumiendo a otros tienen siempre un nitrógeno más elevado. Esto en las cadenas marinas es un poquito más complicado porque hay un orden diferente de consumidores y presas. Entonces, por ejemplo, sabemos que alguien está consumiendo más productos marinos o menos productos marinos porque sus niveles de nitrógeno son muy elevados, incluso los que estarían por fuera de su ecosistema cuando miramos el ecosistema terrestre. Entonces es mucho más fácil verlo a través de los gráficos que les voy a enseñar después. Y lo mismo pasa con las plantas. Las plantas son un poquito más complicadas porque hoy en día sabemos que existen, según el ciclo fotosintético que realicen, 3 tipos de plantas. Las plantas C3, las plantas C4, que son de entornos tropicales, las plantas C3 serían de entornos húmedos o entornos templados, y las plantas CAM o crasuláceas. Las plantas crasuláceas abundan en Canarias y tienen unos valores determinados. Nosotros podemos saber, viendo el carbono de una persona, si estaba consumiendo unas plantas de tipo C3 o unas plantas de tipo C4. Esto es muy útil y nos será muy útil en la arqueología, como veremos más adelante. Porque si les digo que el entorno de Canarias es un entorno C3, en el entorno silvestre, ¿ustedes qué piensan? Bueno, es un entorno templado, tiene algunos tipos de plantas que tiran más para la fotosíntesis tropical. Hay algunas CAM, los vejeques, los verodes, las euforbias, las tabaibas, son plantas CAM, pero casi todo lo que hay a modo silvestre es C3. Lo que traen los aborígenes también son plantas C3, el trigo y la cebada, y los higos aquí en Gran Canaria. Son plantas de tipo C3. Pero en época colonial, cuando llegan los conquistadores y cuando se instauran una serie de especies vegetales que vienen de América, como es el caso del millo, el millo es una planta C4. Entonces, en los isótopos de la gente, ya de periodos históricos, podemos encontrar una alimentación de tipo C4. ¿Vale? Entonces, nosotros viendo a los señores del pasado, podemos ver qué tipo de alimentación estaban haciendo, qué tipo de orden trófico estaban comiendo, podemos compararlo a los consumidores con los consumidos, si comían más o menos pescado, según el orden trófico en el que nos aparezcan en nuestras escalas, y qué tipo de plantas estaban comiendo. Y esto nosotros lo hacemos creando esto, lo que se llama un modelo mixto lineal. El modelo mixto lineal no es otra cosa que comparar 2 variables isotópicas en una escala. Aquí tenemos, recordemos, el nitrógeno, que hemos visto que depende de la posición trófica de nuestras personas, o de nuestros elementos estudiados, en este caso son animalitos, y el carbono, que depende del tipo de plantas que estamos consumiendo. Entonces, ¿qué pasa? Nuestros animales se colocan siempre en una posición trófica por debajo, nuestros seres humanos estarían aquí, ahora los veremos, nuestras plantas C3, nuestras plantas C4, y luego las cadenas marinas. ¿Y qué hacemos nosotros? Entonces, ponemos a las personas aquí en medio, y estudiamos los isótopos de las personas. Entonces, por ejemplo, esto fue uno de los primeros estudios que se hizo. No sé si se acuerdan del gran debate que hubo, sobre todo a principios del siglo XXI, en los inicios de los años 2000, de que si el neandertal era un supercarnívoro, que solo comía carne, que no comía elementos vegetales, etc. ¿Qué pasaba con eso y tal? Una de las primeras cosas a las que se acudió para responder a esta pregunta fueron los isótopos estables. Y entonces se planteó, bueno, ¿dónde está el neandertal con respecto a las cadenas tróficas de su entorno? Se hicieron con poquitas muestras. En aquel momento, bueno, pues los estudios estaban más limitados que ahora. Se observaron los herbívoros, se observaron dónde estaban los carnívoros y dónde caían los neandertales y dónde caían los humanos modernos. Y efectivamente aparecía que los neandertales aparecían incluso por encima, en una posición trófica, que los carnívoros. Es decir, que estos individuos, en principio con estos estudios, se probaba que los neandertales lo que hacían era mayormente consumir pues, productos cárnicos, incluso productos cárnicos de a lo mejor incluso algún depredador. Este paradigma ha cambiado bastante. Pero esos fueron los primeros estudios que se hicieron para probar efectivamente eso, esa duda sobre el neandertal carnívoro o el neandertal no tan carnívoro. ¿Qué pasa? ¿Solo estudiamos la alimentación? No, también podemos estudiar las migraciones. Como les decía antes, con el caso del vino, el estroncio depende mucho en alto grado del lugar donde hayamos crecido.
como les decía antes, estas parras de vino, ¿no?, que les ponían antes en el ejemplo de los vinos canarios, crecen en una colada volcánica determinada que tiene una señal isotópica de estroncio determinada. Nosotros en Canarias tenemos una situación muy particular para estudiar el estroncio, y es que, dado que hay diferentes erupciones y erupciones bastante recientes, el estroncio del suelo cambia según la colada volcánica, y esto nos es muy difícil de estudiar. Pero en la península, en las Europas, sobre todo en zonas de estepas, de mesetas, es bastante sencillo, porque el estroncio de esas zonas, que están más afectadas por la erosión, que no han cambiado por actividad volcánica durante millones de años, el estroncio de esos suelos no ha cambiado. Las plantas que esas personas están comiendo, los animales que están comiendo, que se están comiendo a plantas que tienen un estroncio determinado. Entonces nosotros podemos saber si esa gente vino de ese sitio donde está enterrada o no. Aquí tenemos un ejemplo un poco sencillo también. Tenemos el estroncio del suelo, tenemos el estroncio de un niño recién nacido, que puede ser el mismo que el estroncio del suelo, porque ha nacido en esa zona y no ha tenido tiempo. Este niño es un niño que desgraciadamente ha fallecido, tiene el mismo estroncio que el suelo. Un individuo aquí, uno de los padres, vamos a suponer que esto es un enterramiento familiar, uno de los padres tiene una asignatura isotópica de estroncio muy similar a la del suelo, podría ser local, y otro de los padres tiene una asignatura isotópica diferente a la del suelo, podría ser no local. Y así es como sabemos si los individuos que están enterrados en un contexto prehistórico, en el pasado, en una necrópolis, por ejemplo, si algunos provienen de ese sitio o no. Esto es un poquito más complejo, pero es la forma más sencilla de plantearlo, ¿no? Nos fijamos en el estroncio y vemos las similitudes y diferencias que tiene con el suelo y con los elementos que están creciendo y desarrollándose en ese entorno. Porque los entornos no han cambiado mucho y, como les decía antes, las redes en la prehistoria son bastante más cortas, los entornos son bastante más constreñidos, sobre todo aquí en los entornos insulares son bastante más constreñidos, ahora lo veremos, entonces no cambia tanto. Si yo mirase el estroncio de cualquiera de ustedes en sus huesos o en su pelo, sería completamente diferente en cada caso, como pasa con el nitrógeno, como pasa con el carbono, porque ahora mismo somos individuos que tienen un alto grado de independencia en cuanto a alimentación, en cuanto a movilidad, y entonces nuestra estructura atómica cambia muchísimo con respecto a nuestro día a día. De hecho, también deben saber que nuestros cambios metabólicos, nuestro estrés, cuando pasamos hambre, cuando sufrimos alguna fractura incluso, eso también hace que nuestros átomos se remodelen. De modo que nuestras historias individuales hacen que dependan mucho nuestros isótopos estables. Para nosotros estudiarlo, cuando nos encontramos con algún caso raro, tenemos que evaluar si este caso es un individuo que comió diferente al resto, o a lo mejor lo estaba pasando mal, a lo mejor tenía algún tipo de enfermedad, porque eso también cambia nuestra estructura atómica. De modo que esto no es tan sencillo como parece. ¿Y por qué en Canarias no podemos hacerlo? Pues, como les decía, tenemos un vulcanismo muy reciente y que sigue activo. Cada erupción volcánica cambia la asignatura de estroncio de la zona a la que está afectando. El volcán de Tajo Gaite afectó ya no solo a la zona donde se desarrolló la propia colada y donde cayó esa colada volcánica, sino a todo el entorno, porque dispersó cenizas no solo por La Palma, sino por toda Canarias. Entonces, especialmente en la zona occidental. Entonces, ahí está cayendo oxígeno, nitrógeno, azufre y estroncio nuevos de reciente aporte, de reciente creación sobre el entorno geológico canario anterior, que puede ser anterior pues, de la erupción del Teneía o la de la Restinga, etc. Entonces, ¿por qué no podemos estudiar estroncio en Canarias? ¿O por qué no suele ser tan popular estudiar estroncio en Canarias? Porque no podemos saber a ciencia cierta si el vulcanismo afectó a estas personas del pasado o no, y a sus alimentos. Y lo mismo está pasando desde los años 50. En este caso, que les pongo tan ilustrativo, es con el tema del carbono. Las emisiones de carbono que han provocado las diferentes explosiones nucleares desde los primeros estudios, desde que se desarrolló la bomba atómica en el proyecto Manhattan, con el que iniciábamos esta charla, han hecho que el carbono atmosférico cambie. Nos encontramos en una era de grandes cambios a nivel químico en todo el globo, ya no solo incluso a nivel interno, sino a nivel atmosférico. De modo que, por desgracia, los científicos del futuro, los arqueólogos del futuro, no podrán estudiarnos a nosotros a nivel isotópico porque hemos cambiado radicalmente y seguimos cambiando radicalmente nuestro entorno, incluso a nivel atómico. ¿Vale? Eso es una cosa que tenemos que tener en cuenta. El poder transformativo que tiene el ser humano está haciendo que disciplinas como la arqueología, ahora mismo, como estamos viendo en esta charla, la arqueología se ha modernizado muchísimo. Llegamos a un momento en el que estudiamos las moléculas, los átomos del pasado, pero también hemos generado un contexto en el que no vamos a ser capaces de estudiar esto en el futuro, porque hemos alterado el mundo de tal forma, incluso en que la estructura atómica de la atmósfera la hemos cambiado irremediablemente. Bueno,
¿Dónde estudiamos los isótopos? Los arqueólogos excavamos los objetos del pasado, los objetos, la gente y los animales del pasado, la materia del pasado. Yo sí les digo a ustedes que los isótopos los saco de la materia orgánica, es fácil pensar en que yo a ustedes les puedo mirar el pelo, las uñas, una gota de sangre a lo mejor, pero la gente del pasado pues no tenemos la suerte de contar con eso, salvo en raras ocasiones. De modo que tenemos que irnos a las pocas evidencias materiales que nos quedan. Entonces, lo que solemos encontrarnos son restos esqueletizados, tanto de fauna como de fauna, de animales como de personas, o nos encontramos las semillas, muchas veces carbonizadas, del pasado. Y tenemos que efectuar procesos transformativos para estudiar esto. Es decir, que esto ni siquiera es tan sencillo como coger un hueso y meterlo en la máquina y que nos diga sus átomos, sino que tenemos que extraer la parte orgánica. La parte orgánica es el colágeno. Dentro de todos ustedes están los huesos, bajo la piel, y dentro de esos huesos están compuestos de una matriz inorgánica, que es la apatita o la hidroxiapatita, que es la mayor parte del hueso. Por eso nos encontramos los huesos los arqueólogos, porque no son orgánicos, no se descomponen, pero dentro hay unas fibras entrelazadas de colágeno. Y eso es lo que nosotros extraemos y estudiamos para estudiar los isótopos estables. Porque eso es lo que está cambiando. Aunque ustedes no se lo crean, yo les cuento que el colágeno de sus huesos se va remodelando y sus tejidos se van remodelando en el transcurso de su vida. Entonces, cuando yo miro, por ejemplo, los restos de un individuo esqueletizado y miro el colágeno de sus huesos, lo que estaré viendo no es lo que comió durante toda su vida o lo que comió cuando se formó ese hueso, sino cuando las células de ese hueso se fueron remodelando. Lo que suele transcurrir depende del hueso, pero suele ser en un pool entre 5 y 10 años de vida. Es decir, que cuando miras los isótopos en los huesos de una persona, estás mirando los isótopos de lo que vivió, lo que comió, el aire que respiró, la zona donde estaba, de sus últimos entre 5 y 10 años de vida. Esto depende de los tejidos, porque algunos tejidos se quedan fijos en nuestra vida desde que crecemos. La dentina, los dientes, como se recubren de esmalte, a no ser que tengamos procesos cariosos muy agresivos o mucho desgaste, que nos exponga la pulpa y nos exponga la dentina, esa dentina no suele cambiar. De modo que si nosotros cogemos un diente sano y lo vemos, y miramos los isótopos de ese diente sano, seguramente estaremos viendo lo que comió ese individuo en sus primeros años de vida. Y así podemos ir tejido a tejido y ver diferentes momentos en la vida de un individuo. Hoy en día están muy de moda los estudios multiisotópicos en multitejidos. Miramos las uñas y vemos lo que comió ese individuo o dónde estuvo ese individuo en sus últimas semanas de vida. Miramos el pelo y tenemos los días. Miramos los huesos y tenemos los últimos años. Miramos los dientes y tenemos los primeros años. Entonces podemos ir comparando cómo ese individuo, hay un estudio muy reciente sobre una momia china y le hacen todos los isótopos en todos los tejidos que pueden pillar. Entonces ven dónde creció ese individuo, qué comía cuando creció, qué comía cuando murió, mientras cambiaba el pelo, si migró, no migró, comió otro tipo de cosas, etc. Son estudios preciosos. De modo que nosotros hoy en día podemos llegar a este nivel de análisis, esto es muy caro por supuesto de hacer, llegamos a un nivel de análisis en el que podemos saber a una persona cómo le cambiaron los átomos durante la vida. Claro, tenemos que despiezarlo un poco y tenemos que sacar muestras de ese individuo, hay que tener en cuenta siempre, y como arqueólogos lo tenemos que tener muy claro, y todos los que estamos en esta sala seguro que lo sabemos ya, el proceso de coger muestras es un proceso destructivo. El material arqueológico es finito, el material arqueológico no es nuestro, es de todos, es de ustedes los que están aquí, para que ustedes sepan cosas sobre el pasado, de modo que tenemos que ser especialmente cuidadosos. No podemos coger una momia y despiezarla para ver pues esto de cuándo vino, de no sé qué comió, qué no comió. Tenemos que ser muy cuidadosos y seleccionar lo que estamos haciendo, porque nuestro material no es abundante, no es permanente, es finito, ha sobrevivido durante miles de años, o durante cientos de años, y tenemos que ser responsables con él. Siempre hay alguna referencia a este tipo de cosas. Bueno, y para seguir con un poco el aspecto técnico, y para hablar un poco de ya, y pasarnos al ámbito de Canarias, este es cuando les hablo de todo esto, está muy bonito pensar en átomos y ver los protones, los neutrones dando vueltas en torno a un átomo, las moléculas juntándose, pero realmente lo que hacemos es todo el rato mirar pantallas, introducir sustancias en máquinas. Esto se llama espectrómetro de masas, y es donde hacemos los análisis de isótopos. Nosotros insertamos lo que se llama el analito. Ese analito es el colágeno ese que hemos extraído del hueso, o nuestros pelos, que son materia orgánica, a lo mejor una gota de agua, si queremos saber los isótopos del agua, y ese pasa por una serie de procesos transformativos, se convierte en gas y se mide el gas. Y él nos dice, tienes 5 de nitrógeno frente a no sé cuántos que hay en la atmósfera, o no sé cuántos que hay en la muestra que tú has medido para medirlo, para compararlo.
Como dato, lo que les mencionaba al principio de la charla, esto en Canarias estamos siendo bastante punteros a nivel nacional e internacional incluso, y es bastante importante decirlo. Casi todos los estudios que les voy a presentar ahora, que ahora es donde cuando van a empezar a ver gráficas y datos y la palma para arriba y el hierro para abajo y no sé qué, todo esto se ha hecho siempre dentro del archipiélago de Canarias. Nosotros tenemos, y las instituciones públicas que forman parte de los equipos de investigación de Canarias, tanto los museos como las universidades, han conseguido que casi todos estos análisis se hagan dentro del territorio de Canarias. Y es muy importante, porque la ciencia tiende a estar en manos de los que tienen más dinero, y esto es inevitable. Y gracias a colaboraciones, gracias a que todos estamos centrados en estudiar el pasado de Canarias y todos estamos centrados en estudiar en conjunto sobre el pasado de Canarias, independientemente de donde vengamos, a qué institución pertenezcamos, hemos conseguido trabajar esto juntos y desarrollar la ciencia de forma conjunta. De modo que, cuando antes le enseñé la erupción del Tajo Gaite, esa erupción, muchos de los análisis de esas emisiones volcánicas se hicieron en el Instituto Tecnológico de Energías Renovables, donde también se hicieron muchos de esos isótopos que van a ver ahora, porque nos aliamos con los geólogos del instituto, con la gente del Cabildo, con los químicos de la Universidad de La Laguna, para hacer todo esto dentro del ámbito de Canarias. Y esto es muy, muy importante, porque tenemos de alguna forma que también la responsabilidad de traer la ciencia y traer todas estas técnicas a casa para que los podamos hacer desde casa, porque nos cuesta más barato, y porque las estamos haciendo científicos de Canarias dentro de Canarias. Y eso es a nivel identitario y a nivel de la potencia que podemos tener como investigadores y como trabajadores del patrimonio, en nuestro caso, los arqueólogos, es muy grande. Sin más dilación, vámonos por fin a Canarias. Hemos hablado de los isótopos, para qué sirven, cómo los miramos, dónde los miramos. Vale, ¿y cómo los hemos mirado en Canarias? ¿Qué hemos hecho en Canarias? Bueno, como ustedes saben, y les vamos a recordar en este ciclo constantemente, el archipiélago canario se puebla por parte de poblaciones que son genéticamente del norte de África, lingüísticamente también, de modo que posiblemente vengan del norte de África, y traen lo que llamamos un paquete colonizador. Traen varias especies que difunden por el archipiélago, además de difundirse ellos por el archipiélago, traen varias especies que se diseminan por el archipiélago y además, una vez están aquí, empiezan a consumir productos locales. Empiezan a consumir lo que pueden encontrar tanto a nivel vegetal como a nivel animal. Las especies que traen, ¿cuáles son? Bueno, la cabra, la oveja, seguramente una oveja no lanuda, una oveja sin pelo, el cerdo, el sus domesticus, tampoco sería este cerdo, imagínense un cerdo más africano, esta es una foto que me hizo bastante gracia. Traen cereales, traen cebada, traen trigo, el trigo parece que desaparece en algunas islas, la cebada se mantiene en todas las islas, traen higos. En Canarias, el Ficus carica aparece especialmente en el registro arqueológico de esta isla, en otras islas no aparece, y luego tienen que consumir productos locales. Se dedican a pescar, pescan especies de poca profundidad, el Sparizoma cretense, la vieja, el Diplodocus, el sargo, y luego captan también recursos lo que pueden, la Visnea mocanera, el Juniperus turbinata, la sabina, el mocán, la sabina, y las patelas, las lapas, los burgados. Entonces, como les decía antes, la gente está constreñida en el pasado por su entorno. En el caso de Canarias, los aborígenes, los indígenas, las poblaciones indígenas de Canarias, están constreñidas por lo que traen y lo que pueden pillar aquí. Y a nosotros eso nos es muy útil, porque al no formar parte de redes de intercambio de larga distancia, nosotros sabemos que lo que nos vamos a encontrar siempre a nivel isotópico está constreñido a las especies que nos encontremos aquí y que sean de aquí, a las 4 cosas que trajeron y a lo que se encontraron aquí y consumieron aquí. ¿Y esto por qué lo sabemos? Bueno, pues también es importante, es de bien nacido ser agradecido, y es muy importante mencionar que gracias a los estudios de arqueofauna y de carpología, las semillas, la gente que se dedica a estudiar los animales que se encuentran en el registro arqueológico, la gente que se dedica a estudiar los peces, las malacofaunas, la gente que se dedica a estudiar las semillas, las plantas que aparecen en el registro arqueológico, nosotros sabemos y podemos hacer nuestros análisis de isótopos gracias a que ellos ya han hecho antes un trabajo. La arqueología no puede ser una disciplina independiente. Yo no puedo llegar aquí y mirar los isótopos de este tío, de este otro, e inventarme lo que estaba comiendo, sino que tengo que contar con la información que los arqueólogos que han trabajado en campo durante años, que han estudiado estos materiales durante años, me proporcionan. Y yo lo que voy a hacer es modelos comparativos, modelos estadísticos, y voy a decir, bueno, esto se parece a más esto, esta especie, esta otra, pero quienes me van a dar las pistas siempre son los arqueólogos. Ningún conocimiento
ya lo decía este hombre, Carl Sagan, ningún conocimiento viene por sí mismo, sino que todos los científicos estamos subidos a hombros de gigantes que son la gente que nos ha precedido y la gente que sigue caminando a nuestro lado y trabajando en conjunto. ¿Vale? Y una vez hecho esto y miradas estas especies, pasamos a nuestros modelos y ponemos, ¿se acuerdan de lo que les mencionaba antes, del modelo lineal? La posición trófica y el tipo de planta. ¿Qué tenemos en Canarias? Plantas de tipo C3, las que trajeron, los cereales y las plantas silvestres. Y tienen todo este rango de valores, de carbono y de nitrógeno, pero se circunscriben a esto. Las plantas domésticas, los cereales, tienen este rango de valores, nuestros cerdos, nuestras cabras y ovejas, toda la malacofauna y los peces. Y luego yo coloco a mis personas. Esto, por ejemplo, son 45 muestras de la isla de La Palma, que estamos estudiando recientemente. ¿Y qué pasa? Yo aquí estoy viendo una nube de puntos y se está colocando en un lugar determinado. ¿Dónde se está colocando? Pues la mayoría se están colocando en una posición trófica, recordemos, superior a los omnívoros y herbívoros. Es decir, esta gente consumía una proteína terrestre determinada que seguramente sea la de las especies que encontramos en el registro arqueológico. Es decir, estos individuos seguramente comían pues, carne de cabra o productos secundarios derivados de la cabra, de los cerdos, etc. No se colocan aquí arriba, de modo que posiblemente no habría mucho consumo de pescado o de elementos marinos. Eso tiene algunos matices. Para el caso de La Palma, además, hay un elemento muy, muy curioso, y es que hay individuos que aparecen en una posición trófica muy inferior. Seguramente estos individuos apenas tendrían recursos de proteína terrestre animal en su dieta. Es decir, que dentro de una serie de yacimientos arqueológicos tenemos algunas personas, esto además vienen del Paso, de la zona del Paso, que no estarían comiendo carne apenas, que en su dieta no tendrían carne. Tenemos nuestros carnívoros, tenemos algunos carnívoros que tienen un nivel trófico bastante alto, tenemos unos carnívoros estándar, que muchas muestras de Canarias tienen más o menos estos valores, y luego tenemos unos vegetarianos, a lo mejor, o gente que tenía poca dieta, poca carne en su dieta. A nivel insular hemos hecho estos análisis y hemos hecho, bueno, como les mencionaba el caso de La Palma, que ahora están todos los datos englobados aquí, pero actualmente se tienen por diferentes estudios, de mucha gente además que está en esta sala, y este señor que aquí firma, muchos estudios hechos en todas las islas. Nos falta muestrear propiamente Lanzarote y Fuerteventura, ya caerán, no se preocupen. Entonces, ¿qué nos encontramos aquí? Pues nos encontramos que los individuos, según la zona en el archipiélago, según la zona de la isla en la que estén, y según la isla en la que estén, tienen más o menos diferentes dietas. Es verdad que hay algunos puntos en común, por ejemplo, las medianías de Tenerife y casi todos los individuos de La Gomera comparten unos valores muy similares. Como les decía antes, hay muchos individuos en La Palma que apenas tienen consumo de proteína terrestre, que son los que tienen los niveles más bajos de nitrógeno. Fíjense que todos entran dentro de lo que llevamos el entorno C3, no hay individuos que coman planta C4, no había planta C4 en el archipiélago. Si nos encontrásemos un individuo por aquí, ya sabríamos que este individuo no es aborigen seguramente. La costa de Gran Canaria, pues por supuesto, individuos estudiados en la costa, los de Metropole, por ejemplo, tienen los niveles de nitrógeno más altos y el carbono más positivo, porque serían los que seguramente más tendrían un aporte de dieta marina en su día a día. Y luego, de hecho, es bastante interesante, los individuos de Gran Canaria, de las medianías, también tienen unos nitrógenos bastante altos comparados con el resto de las islas. ¿Por qué? Bueno, estamos en ello. Seguramente haya aporte marino, pero seguramente también haya aporte de otros productos con alto nivel trófico y haya, no vamos a decir una mejor calidad de vida en Gran Canaria, pero seguramente la población indígena de Gran Canaria tenga acceso a más recursos o a una mayor variedad de recursos, sobre todo en las épocas tardías, que la del resto de las islas. Les mencionaba antes que el higo es donde aparece en esta isla, apenas aparece, no aparece en el registro arqueológico de otras islas. El higo es muy rico en nitrógeno, tiene un nitrógeno bastante alto, y puede ser que el consumo de esta especie, junto con otras especies que tendrían los canarios más controladas, o más cultivadas con respecto a otras islas, sea lo que está generando estos niveles de nitrógeno tan altos. Pero como les decía, estamos en ello. Cuando pasamos a la época histórica, y esto es uno de los individuos datados de época histórica más antiguos que hay ahora mismo en Canarias, esto es la Catedral de la Laguna, se excavó en 2018, la Plaza de los Remedios, y le hicimos el carbono 14
pues nos salió un individuo de entre el siglo XV y XVII, más hacia el siglo XV y XVI, y tiene una dieta, y es muy interesante, no se los enseño en un diagrama, me tienen que creer viendo este número, tiene una dieta basada en productos vegetales de tipo C4. Esta persona seguramente ya esté formando parte de un entorno, de un mundo completamente diferente al que vivían las poblaciones indígenas de Canarias, y esta persona ya está consumiendo plantas que han traído, bueno, pues bien han traído de América, o bien tienen otro ciclo por el que llegan a las Islas Canarias, o incluso esta persona puede venir de otra parte que no sea autóctona de Canarias y tiene otro tipo de dieta. Y esto lo podemos ver a través de los isótopos estables en este pobre individuo que está, fíjense, estaba tan machacado y atravesado por un magnolio encima, las ramas que le habían crecido alrededor. No solo esto, sino que además podemos ver cómo ha cambiado, gracias a los isótopos, cómo ha cambiado, por ejemplo, el clima de las Islas Canarias. Estos son los isótopos que se han hecho en conchas durante el periodo, el periodo aborigen. Esto hay que leerlo desde aquí hasta aquí, porque está en before present, o sea, de lo más antiguo a lo más reciente. Y vemos que hay unos niveles de temperaturas cálidas, temperaturas frías, cálidas otra vez, y frías en lo que se llamaría la pequeña edad del hielo, que es justo el momento en el que termina el periodo indígena y cuando se empieza la conquista de las Islas Canarias. Esto lo vemos además en nuestros datos de carbono y de nitrógeno. Nuestros datos varían según si nuestros bicápridos, nuestras cabras y nuestras personas que estamos estudiando vengan de un periodo cronológico u otro. Y es posible que la dieta, sobre todo la dieta en los aspectos, en los elementos vegetales, no en los animales, esté en gran parte dependiendo del momento climático en el que estén viviendo estas personas. Estos son datos muy recientes, que todavía no están del todo completamente procesados, pero tenemos aquí que los valores más altos del isótopo de carbono corresponden a los momentos más cálidos y los valores más bajos se corresponden con los momentos más fríos. Lo dejamos ahí. Parece que la dieta de estas personas dependía bastante del clima, de las plantas que podían capturar o de que podían consumir o no. Sobre todo, donde más lo vemos es en el caso de los animales, que dependen exclusivamente de los productos del entorno, mientras que las personas, si bien siguen esta tendencia, no tienen por qué adecuarse exactamente porque tienen un rango mayor de especies, entre ellas los animales, que pueden consumir y no dependen tanto del entorno. Y por último, ya otro tipo de análisis que podemos hacer. ¿Se acuerdan que les decía que los dientes nos reflejan nuestros primeros momentos de vida? Porque la dentina está cubierta por este esmalte. Nosotros cuando masticamos no nos está entrando nada dentro del esmalte. La dentina está dentro de este esmalte. Cuando masticamos, el esmalte sirve como de capa protectora para que no nos entre nada y no nos altere la composición orgánica de esa dentina, para que no se nos rompan los dientes. Y nosotros podemos estudiar la dentina paso a paso, corte a corte, y según hayamos ido creciendo, porque nuestros dientes se están desarrollando ya, desde que somos bebés, dentro de las mandíbulas, y podemos estudiar en los dientes cómo ha cambiado nuestra dieta durante nuestros primeros años de vida. Entonces, por ejemplo, tenemos este es un individuo aborigen, enterrado en las cañadas del Teide, que tuvo primero estos niveles tan altos y tan bajos de carbono son de un destete, o sea, el momento de lactancia, en el que estaría consumiendo proteína animal, la leche materna, y empieza, a medida que se va destetando, empiezan a bajar. Una dieta de niño muy pobre en proteínas, en productos cárnicos, por así decirlo, y luego que empieza, a partir de cierta edad, a cambiar. Podemos estudiar, incluso en los tejidos, ¿se acuerdan cuando les enseñaba la momia antes? Cómo cambian los tejidos y cómo podemos estudiar los isótopos durante la vida de una persona viendo sus diferentes tejidos. Viendo los dientes, podemos ver cómo ha cambiado la dieta de esa persona. Por ejemplo, aquí tenemos un caso que además vamos a publicar recientemente. Estos son los individuos, bueno, uno de los individuos que se escapó en el Metropol, aquí en Las Palmas, y esto es una foto de Guayadeque. Me parece que la persona que está aquí en la foto está aquí en esta sala. La persona del Metropol, en sus primeros años de vida, tiene una dieta bastante rica en proteínas, que pueden ser seguramente las proteínas que provienen del mar, y la persona de Guayadeque tiene una dieta bastante pobre en proteínas, lo que puede ser que seguramente a este niño no se estuviese alimentando con mucha carne, y este niño, como estaría creciendo cerca de la costa, a lo mejor tenía una fuente de proteínas adicional, que son los recursos marinos, y que estaría comiendo. Y no solo eso, sino que también tenemos algunos que tienen cosas raras. Seguramente a este niño, cuando se estaba desarrollando el destete, sufrió un proceso de hambruna, y sus valores se volvieron bastante locos.
y subieron y cambiaron radicalmente. Sobrevivió, por eso tenemos a sus restos, pero está registrado en sus isótopos que tuvo un cambio metabólico aquí, que puede ser pues porque pasó un año de hambruna o una temporada de hambruna. Y esto es todo lo que podemos saber, pero nos tenemos que quedar con una idea bastante... Fíjense, hemos visto cambios metabólicos, dietas terrestres y marinas en los niños. Hemos visto destete y vida en la infancia. Hemos visto cambios climáticos. Hemos visto cambios de tipo de planta. Hemos visto diferencias entre islas. Hemos visto diferencias dentro de una isla. Pero a fin de cuentas lo que estamos haciendo es mirar los átomos de los cuerpos. O los átomos de la materia orgánica que sacamos de los cuerpos. Y es verdad que a mí me gusta mucho esto, pero las interacciones entre los seres humanos y el entorno no pueden simplemente ser explicadas por esto. Nosotros somos sistemas complejos, somos matrices orgánicas muy complejas. Hemos visto que el metabolismo cambia y el metabolismo hace que cambien nuestros átomos. Hemos visto que donde crezcamos hace que cambien nuestros átomos. Entonces, realmente estas herramientas sirven, pero como arqueólogos, como científicos, y es una cosa que tenemos que transmitirles a ustedes y a todo el mundo, estas técnicas no pueden explicar. Igual que nosotros no podemos coger los isótopos sin tener en cuenta las especies que se estaban comiendo y el registro arqueológico, y no podemos interpretarlos sin todo ese background, todo ese bagaje del pasado, nosotros no podemos explicar la realidad arqueológica y el pasado solo a través de los isótopos. Los seres humanos somos matrices muy complejas y nuestro entorno son matrices muy complejas. Y entonces todo lo que ocurre en nuestros cuerpos y nuestras señales atómicas también tienen orígenes multifactoriales. Y por eso me gusta acabar siempre esto, y ya les voy cortando porque me imagino que estarán cansados de mí. Todo esto, se suele decir siempre que somos lo que comemos, somos lo que respiramos, somos lo que vemos, es verdad, pero también somos la forma en la que comemos, cómo producimos nuestros alimentos, el tipo de aire que respiramos y cómo lo respiramos, el tipo de agua que bebemos y cómo la estamos bebiendo. Somos sistemas complejos. Somos sistemas complejos, además, que están en contacto con todo su medio. ¿Vale? Entonces, todo lo que nos compone viene de un sitio. Nosotros siempre decimos en el departamento recientemente, siempre que hablamos de estas cosas, hablamos de isótopos, decimos que a fin de cuentas somos energía del Sol que se ha reconvertido y ha acabado siendo lo que ven aquí. Y nuestra comida también es energía del Sol que se ha reconvertido y nosotros la descomprimimos en moléculas, la descomprimimos en átomos cuando la incorporamos a nuestros tejidos y luego se acaba reconvirtiendo. Y de hecho es un acto bastante valiente, pero bastante arriesgado también, el intentar explicar a una persona solamente viendo sus átomos. Porque esos átomos vienen del Big Bang. La materia no se crea ni se destruye, solo se transforma. Nosotros nos hemos transformado desde una estrella hasta estar aquí sentados. Y es un poco complicado pretender que solo seamos los átomos que nos componen. De modo que siempre me gusta acabar con esta idea y dejar un poco claro que sí, nosotros estudiamos los átomos, estudiamos de dónde vienen, estudiamos las cadenas tróficas, estudiamos el clima, estudiamos los cambios en el clima, pero no podemos solo relegarnos a ello. Hay cantidad de factores diferentes, hay aspectos culturales, hay aspectos pues, éticos, de costumbre, hay preferencias incluso. A lo mejor ese niño consumió productos del mar, pero no vivía cerca de la costa. Nosotros nunca lo sabremos y lo enterraron cerca de la costa. Nosotros no podemos reconstruir la vida de ese individuo con tanta precisión. Hay muchas variables. Y siempre me gusta acabar estas charlas con esto, con el hecho de que sepamos que todo esto son pequeñas pistas que nos ayudan a reconstruir el pasado, pero nunca son verdades absolutas. Y que siempre pensamos y que nos sintamos bastante especiales sabiendo que podemos llegar a un nivel de análisis ya, incluso en el que los arqueólogos podemos estudiar el pasado de las cosas a través de sus átomos y que esos átomos los tenemos nosotros también y que forman parte de nosotros. Y podemos aprender del pasado y podemos aprender de lo que estamos estudiando en el pasado para llevar un poco vidas un poco más conscientes con nuestro entorno y con lo que somos. Y ya para respirar y beber agua y pasar al turno de preguntas, les voy a dejar con un vídeo que me gusta mucho y que ilustra mucho esta idea. ¿Uy? Y así me callo un poco. The most astounding fact you can share with us about the universe. The most astounding fact. The most astounding fact is the knowledge that the atoms that comprise life on Earth, the atoms that make up the human body, are traceable to the crucibles that cooked light elements into heavy under extreme temperatures and pressures. These stars, the high mass ones among them, went unstable in the later years. They collapsed and then exploded, scattering
They're enriched guts across the galaxy. Guts made of carbon, nitrogen, oxygen. And all the fundamental ingredients of life itself. These ingredients become part of gas clouds that condense, collapse, form the next generation of solar stars and orbiting planets. And those planets now have the ingredients for life itself. So when I look up at the night sky, and I know that yes, we are part of this universe, we are in this universe, but perhaps more important than both of those things is that the universe is in us. When I reflect on that fact, I look up. Many people feel small because they're small, the universe is big. I feel big because my atoms came from those stars. There's a level of connectivity. That's what we want. I want to feel connected. I want to feel relevant. I want to feel like we're a participant in the goings on of activities in this world. That's precisely what we are, just by being alive. Voy a poner la música. Y de nuevo, para finalizar, y como parece bien nacido, ser agradecidos. Uy. Esto no sería posible, estos estudios, si no fuese porque, como les decía antes, toda Canarias, incluso en nivel estatal también, hemos formado una red que está interesada por el pasado. Investigadores, profesionales, gente que trabaja en la academia, gente que trabaja fuera de la academia, gente que trabaja en las instituciones públicas, gente que trabaja en instituciones privadas, que nos interesa esto, que hemos hecho esto de nuestra vida y que queremos llegar a conclusiones sobre esto. Entonces, es crucial darle las gracias a todos. Hablando pues, una hora hablando cuesta. Darle las gracias a todos por la posibilidad de hacer esto. Y con esto finalizamos. Por ser sencillo o algo que es realmente complicado, ¿no? La aplicación de todos los estudios en el ámbito clínico, lo que se llama arqueología, sobre todo, mostrar todas las aplicaciones que tiene. Si les parece, vamos a dar paso ahora al turno de preguntas, ¿vale? Recuerda que tienes que repetir aquellas que te transmita del chat. Bueno, comentarte que hay mucha gente en el chat dando las gracias por la charla interesante que ha sido. Si les parece, damos primero tipo de preguntas a la sala. No. ¿Preguntas? Bueno, pues yo voy a empezar. Entonces, yo tengo una pregunta. Ah, vale, perdón. Y por ejemplo, huesos que están expuestos, realmente se encontraban dentro de una cueva y esta cueva se ha destapado la entrada, ¿se podrían ver afectados? Es muy buena pregunta. A ver, para los que estén online, el asistente ha preguntado si los huesos que han pasado por algún proceso de alteración, que están expuestos al aire libre, les altera esto. Sí. Vamos a empezar por el principio. Como lo que estudiamos a fin de cuentas es la materia orgánica que hay en los huesos en los dientes, los huesos que se están dejando a la intemperie, y es lo que pasa muchas veces en el registro arqueológico y antropológico de Canarias, porque se dejan los restos en las cuevas y a veces durante el saqueo de esas cuevas se salen los materiales para afuera y se quedan pues, diseminados por ahí. Nos encontramos a veces al aire libre, nos encontramos dentro de una cueva pero ya en depósitos secundarios. Todos los procesos diagenéticos o postdeposicionales, ¿no? Todo lo que altera después del lugar original, después de su deposición original, el cuerpo, afecta a su composición isotópica también. Entonces, fíjate, microbios. El sol te quema la cortical. Además, la posición, si tú dejas un hueso, esto lo he visto yo, por desgracia, estos años, si tú dejas un hueso de intemperie en las cañadas del Teide fresco, a la siguiente temporada, es decir, cuando cambia la estación, ya no está fresco y está seco. Y a lo mejor no tiene colágeno ya. Los microbios afectan y cambian la composición isotópica. De hecho, hay unos estándares de calidad siempre cuando se estudia esto y tú cuando sacas el dato,
tienes también unas cantidades moleculares de carbono, de nitrógeno, unas comparativas, y casi siempre en Canarias tenemos datos anómalos en nuestros grupos muestrales. Y siempre dejamos fuera, a lo mejor de los 40 individuos que yo les enseñé de La Palma había 60, y dejé fuera pues 20 y pico, o 20, porque tenían el colágeno alterado y el colágeno no era válido para ser publicado. Actualmente se está estudiando cómo es posible interpretar estos datos que consideramos no válidos, porque es que también incluso las propias cosas que nos pasan durante nuestra vida están afectando a nuestra composición isotópica y a la calidad de nuestro colágeno. Entonces resulta que ahora, bueno, esto salió hace muy poquito, en un congreso en agosto, resulta que la gente que esté pasando hambre a niveles extremos, el colágeno en su hueso también se deteriora. Y cuando queremos estudiar los isótopos, si es una persona que ha pasado hambre durante muchos años, seguramente nos salga colágeno no válido o datos no válidos, pero realmente no es que no sean válidos, sino que esa persona estuvo pasando hambre y tiene incluso el colágeno deteriorado. Entonces sí, todo afecta y tenemos que ser muy precisos, igual que no se puede recuperar ADN de todos los huesos, no se puede recuperar colágeno analizable ni isótopos de todos los huesos. Sí, antes estaba... Vale. La pregunta va dirigida a si bien todo lo que hacemos a nivel orgánico nos cambia en nuestra composición atómica o nos afecta a nuestra composición atómica, si incluso, por ejemplo, las radiaciones, pantallas, monitores, wifi, etcétera, nos cambiaría. Pues no se sabe, estamos en eso ahora mismo. No, yo no, en concreto, pero es una cosa que se está estudiando ahora mismo. Si la radiación, desde luego la radiación ultravioleta que te llega del sol te está cambiando los átomos de tu cuerpo. Pero la radiación a nivel micro, de las pantallas, etcétera, pues la verdad es que no sabría contestarte. De hecho, creo que muy poca gente sabría muy bien contestarte o cómo argumentar si hay o no hay un cambio de este tipo. Porque al fin de cuentas lo que haría es que te está incidiendo en esta radiación, por ejemplo, la radiación del sol nos incide en nuestro tejido epitelial, nuestra piel, y eso es verdad que está cambiando nuestra composición, nos cambia la piel, nos salen melanomas, etcétera, pero la de una pantalla está activando ciertos neurotransmisores, etcétera, para mantenerte despierto y demás, pero a nivel atómico, ni idea. Es muy buena pregunta. Pero no te sé contestar, lo siento. Ni idea. Son cosas que ahora mismo, por desgracia, ya me imagino que ya tendrán respuesta. No lo sé. No lo sé. Gracias. Bueno, la verdad que por la exposición, yo la verdad que me conocía, que viene genial, me llamó mucho la atención para venir a entender a los isótopos, a explicar un tema que yo en la vida podía haber entendido a escala, bueno, como esta para mí, nueva herramienta para descubrir muchas cosas posibles, no siempre casi todo posible. ¿Tú piensas que el hecho de que las Islas Canarias, o sí, cada isla, prácticamente hayan estado 2000 años desde que se mudaron, se supone, ¿no? Ese cambio de era. Y puede ser esta herramienta valiosa, ya has hablado de que no es la única, sino que es algo más general, ¿no? Pero bueno, siempre puede ayudar a las diferentes supuestamente oleadas que llegaron a estudiar ese poblamiento sucesivo que hubo de una oleada inicial, otra, hecho de estudiar esos restos que se pueden encontrar óseos, ¿no? Puede ayudar a atravesar un poco todo ese proceso evolutivo que hubo de poblamiento. Vale, la pregunta, vamos a concretarla. La pregunta va dirigida hacia, sí, con los isótopos podemos estudiar los cambios que hubo a través del tiempo o en las diferentes poblaciones que vinieron, porque son dos preguntas diferentes. Entonces, para concretar, actualmente
tenemos bastantes hipótesis sobre si hubo o no hubo diferentes oleadas de población. Recordemos que una oleada, nosotros siempre pensamos en una oleada y pensamos en los bárbaros llegando y no sé qué, un montón de gente, pero una oleada a nivel genético, en terminología genética, pueden ser un grupo reducido de individuos que se diseminan por un territorio y dejan su ADN por ese territorio. No tiene por qué ser un gran contingente de población. Aún así, hoy en día, los estudios genéticos que hay aparentemente no apoyan la teoría o la idea de que viniesen diferentes oleadas. Es decir, que hay un momento de poblamiento, que seguramente no sea todos llegaron en un barco y se pusieron aquí. Aquí hay gente mucho más preparada que yo para hablar de estos temas, entre el público y aquí al lado mío. Pero en segundo lugar, no sabemos si hubo diferentes oleadas o no. Y en segundo lugar, si podemos utilizar los isótopos para saber si cambió la dieta o cambiaron las condiciones de vida durante el tiempo, sí. Lo que les enseñaba con el grafiquito del tema de las temperaturas y luego el tema del carbono en los animales a través del tiempo. Sabemos que está cambiando, sabemos que cambia y que cambian los momentos de diferencias climáticas más acusadas que están afectando el clima atlántico, que es donde están las Islas Canarias. Entonces, sí, de hecho se ha hecho, hay un trabajo buenísimo que firman 3 autores que están en esta sala, no soy yo, hay 3 personas aquí que te pueden contar más, que explica que aquí en la isla de Gran Canaria hay cambios en la dieta de esas poblaciones a través de los isótopos estables. Y hay dos poblaciones que han estudiado, que proceden a 2 momentos diferentes en el poblamiento indígena de esta isla y tienen diferentes condiciones y eso lo han hecho a través de los isótopos estables. Entonces sí, podemos estudiar cómo cambia la vida en estas islas a través del tiempo. Y es lo que hacemos básicamente, porque sin el carbono 14, que también es un isótopo radiactivo, lo estudiamos de diferentes formas, pero también es un isótopo. Sin esa variable del carbono 14, aquí en las islas, actualmente en arqueología no hacemos gran cosa, porque hemos cambiado de paradigma, ya no estudiamos a los indígenas de las islas como un todo, sino que tenemos en cuenta diferentes cambios. Y de hecho, esta institución es una de las más punteras, así, a nivel, el Museo Canario, es una de las más punteras a nivel teórico en cuanto a plantear diferentes cambios y por qué se pudieron deber. Así que tiene usted entre el público un montón de gente que le puede explicar cosas mejor que yo. Mira, te voy a pasar una pregunta que está en el chat que hablan de si se pueden identificar isótopos estables en material inorgánico, por ejemplo, saber si una pieza de cerámica se hizo con materiales locales o de fuera. Eso es bastante más difícil porque actualmente estamos condicionados, hay otras técnicas que sirven para eso. Ay, perdón, sí. Bueno, la pregunta estaba dirigida a si se pueden identificar con isótopos estables los elementos de procedencia en materiales inorgánicos. Bueno, si se pueden hacer en materiales inorgánicos, se pueden ver, pues, por ejemplo, procedencia de minerales, etc. Hay métodos, esto depende a fin de cuentas de las preguntas que nosotros tengamos, lo que queramos responder, del coste que tengamos de estas técnicas y de lo fácil que sea interpretar o no interpretar estas técnicas. Los isótopos son bastante difíciles de interpretar. Y es verdad que sí se pueden hacer en minerales, y se puede ver la composición isotópica de un mineral frente a otro, pero, y aquí está un poco lo que mencionaba antes, si nosotros sabemos que este tipo de mineral tiene esta asignatura isotópica y pertenece a este entorno geológico, y este entorno geológico a lo mejor no ha cambiado, o no es muy diferente, realmente estamos corriendo ante el riesgo de que no nos responda a esa pregunta que nosotros tenemos. Y hay respuestas mucho más baratas y mucho más asequibles para el tema de los minerales, por ejemplo. Un ejemplo es la difracción de rayos X, que nos puede dar un espectrograma, una curva, que nos dice qué componentes principales tiene esa cerámica o no. Entonces, realmente no nos hacen falta los isótopos para responder a estas preguntas y a lo mejor los isótopos nos podrían empañar una información que es más fácil de obtener por otros medios. Antes nos hablabas de la importancia de la dentina, de las uñas, del pelo, del hueso, para hacer el estudio de todos esos animales. Imaginemos 2 hermanos gemelos idénticos que por un momento de la vida, por determinadas razones X, son separados, uno se tiene en el continente africano, el otro en Estados Unidos. Pasa mucho tiempo, uno no sabe la edad que tiene, uno busca a su hermano, no es bonito real. Uno busca, sabe que es un hermano, lo busca y lo encuentra. Saben que son hermanos por la genética, pero a través de estas técnicas, porque claro, no se parecen en nada, tienen rasgos determinados por los ojos, por los pelos, la piel y tal, que se parecen, ¿verdad? Pero no se parecen en nada, se parecen gemelos, supuestamente gemelos, no se parecen. Entonces, con estas técnicas
que se puede saber si son gemelos de verdad. No, a ver, vamos a desarrollarlo. Claro, El- La pregunta es muy buena, porque cogemos a dos personas que nacen de forma idéntica, que genéticamente son iguales, sí, el papel que dice que son hermanos también. exacto, son gemelos, y luego se mueven a diferentes partes del mundo, crecen cada uno en diferentes partes del mundo y se vuelven a juntar. La genética les dice que son hermanos, pero no. De hecho, ellos seguramente a nivel fenotípico no sean iguales, hayan desarrollado, uno haya comido un tipo de alimentos, otro se haya criado con un clima, otro con otro, etc. A lo mejor uno más alto, otro más bajito, tiene más barba, menos barba, lo que sea. Y eso en sus isótopos se va a reflejar también, no van a ser iguales, porque los isótopos han dependido de donde ellos han crecido, de lo que han comido, etc. Es decir, que es muy bonito realmente eso, porque a nivel genético serán idénticos, similares, pero a nivel isotópico, sobre todo en sus tejidos recientes, en el pelo, en las uñas, serán completamente diferentes. Por eso, sí, de todas formas, el ADN es más fácil de mirar e interpretar que esto, en este caso, en poblaciones vivas. Pero de hecho, por ejemplo, se planteó en muchas ocasiones se ha planteado hacer esto, porque ahora mismo esto se lleva haciendo ya pues, casi 30 años en arqueología o más, y se siguen planteando dudas y se siguen planteando cuestiones, etc. Entonces, hoy en día, por ejemplo, se ha estudiado cómo afectan las migraciones en los isótopos de la población actual y cómo afectan en sus tejidos. Claro, no se puede hacer, por consideraciones éticas, obviamente, esto no se puede hacer en huesos. Pero sí es verdad que se puede hacer en cabello, en uñas, en gotas de sangre, en piel incluso, ¿no? Cosas que se puedan ceder a nivel de análisis de laboratorio, ¿no? Y pues no hay un consenso de si las cosas cambian tanto como para verse reflejadas inmediatamente o no. En pelo sí se ve reflejado, de hecho, como dato curioso, cuando estábamos estudiando esto y cuando estaba haciendo yo el máster, que era cuando empecé a estudiar isótopos y demás, yo analicé todos los isótopos de mi clase, de los pelos. Y estábamos viendo quién estaba en un orden de magnitud trófica superior a quién. Por ejemplo, teníamos, y esto no es broma, se lo juro, había un chico asturiano en la clase, que era un chico que apenas comía verdura y estaba en una posición trófica superior a todos nosotros, porque ese individuo solo tenía un aporte proteico masivo de carne en su cuerpo, y nosotros teníamos, claro, dietas más variadas, más, menos, y parecía que estaba arriba del todo. Entonces, ese tipo de cosas sí se pueden ver, sobre todo en tejidos de vida corta, ¿no? En el pelo. Si hubiese alguien, por ejemplo, aquí de una zona del mundo completamente diferente a nosotros y yo mirase los pelos de todos, seguramente tendría una media de datos de isótopos del pelo, de este tipo de isótopos, de oxígeno, de carbono, lo que sea, y ese individuo me saldría en el otro lado y diría, hey, este es de fuera, este es migrante. Ese tipo de cosas sí. Pero tanto como unir a dos gemelos y tal, eso. Sí. Sí, sí, sí. Lo que se hizo con el caso que les decía de la momia de China, que además se publicó a principios de año, a este individuo le miran los huesos, le miran el pelo, le miran los dientes y ven que el oxígeno de su pelo es diferente al oxígeno de sus huesos. Entonces, y de hecho el oxígeno de las puntas de su pelo es diferente al oxígeno de la raíz del pelo, que es lo más reciente. Entonces, ese individuo se estaba moviendo bastante. O sea que si ahora hacemos un análisis de los palmeros respecto a, por ejemplo, la temperatura, es muy poca diferencia. A lo mejor sí, a lo mejor no. Es que es bastante complicado. Porque para empezar, la región está bastante cerrada. No estamos tan lejos como para que nuestro oxígeno cambie mucho, por ejemplo, en nuestros cuerpos. Y luego, el aporte de la ceniza volcánica y el aporte de la erupción volcánica, es verdad que ha tenido efectos sobre todo en el suelo, pero es que a nivel personal nosotros también hemos cambiado desde que el volcán entró en erupción. Entonces, a lo mejor nuestros tejidos que pudiesen ser influidos en esos momentos, tendríamos que coger a alguien con el pelo muy largo, a lo mejor. Y ver, ¿tú cuándo estabas? ¿Cuándo fue este año? Tal, y cortarle el pelo y pensar, bueno, más o menos, son cosas bastante más complicadas de plantear, son cosas muy interesantes. Hay estudios muy raros de isótopos por ahí, pero muy raros, pero realmente no sé contestarte, sobre todo con tejidos vivos, con sistemas tan complejos como nosotros hoy en día, con todo lo que nos movemos, todas las cosas diferentes que comemos, etc. No sabría decirte. Por eso se empezó a hacer con los pájaros. Los pájaros se movían de un lado para otro y la gente decía, está aquí en invierno, está aquí en verano. Vamos a ver si han cambiado sus isótopos. Y se hace en el pasado, ¿por qué? Porque son sistemas más cerrados y se puede ver más fácil. Buena pregunta. Completamente.
La genética. La genética. Pero si ha estado todo su desarrollo, su crecimiento en este entorno. Claro, pero esto se sale... Vale, la pregunta es, para explicar a la gente que está online, vamos a sintetizarla. ¿Cómo sabemos que el aborigen canario es aborigen canario? Si depende tanto sus átomos y todo de la localidad. ¿Vale? Cuando nosotros nacemos, esto es más competencia de gente de genética que mía, ¿eh? Ojo. Cuando nosotros nacemos, tenemos dentro de nuestro ADN, nuestro código genético, tenemos ya esas instrucciones para nosotros pues, ser más alto, más bajo, más rubio, más pelo más oscuro, lo que sea. Y tenemos unos marcadores determinados. Nosotros sabemos, bueno, la gente que se dedica a esto, que ojalá estuviesen por aquí, porque además están en Gran Canaria, están por ahí, pero no están en esta sala, que se dedica a esto, ha identificado que hay determinados marcadores, que son marcadores dentro de nuestro ADN, que vienen del norte de África. Y una cosa es que cambia nuestra composición isotópica, nuestra composición atómica, pero esas instrucciones que tenemos para nacer como nacemos y esos códigos genéticos no cambian. Por eso nosotros hoy en día, y por eso se hace tanto y se ha popularizado tanto los estudios de ADN, porque las instrucciones para nacer como nacemos, o cuando nos reproducimos y tenemos un chiquillo, esa mezcla de las instrucciones del padre y de la madre, no cambian. Y entonces la gente lo que hace con los estudios de genética y de genealogía es rastrearlas cada vez más hacia atrás para saber de dónde vienen. Nosotros sabemos que los marcadores que tienen los indígenas del archipiélago vienen del norte de África. Entonces, pues 1 más 1 son 2. No sé si, independientemente de que los isótopos te cambien, los isótopos, a fin de cuentas, recordemos lo que hablamos al principio de la charla, son una proporción. Son la proporción del átomo pesado más con el átomo ligero. Es un número. Pero puede que sean poblaciones... Hombre, la gran cantidad de marcadores, no sé hasta qué punto tiene mezcolanza con otras cosas que haya podido llegar, no es mi tema en absoluto, pero la gran cantidad de marcadores que tienen son de origen norteafricano. Entonces, igual que ahora mismo la gran cantidad de marcadores que tengo yo genéticos son de origen europeo, y también puede haber otra cosa por ahí, pero por lo general a mí nadie me diría, oye, tú eres subsahariano, aunque tenga un 0,000 no sé cuánto, ¿no? Entonces, hablas de la mayor cantidad de rasgos genotípicos que hay en un individuo, pues apuntan en esta dirección, pues el pool genético te dice eso. De todas formas, como le digo, no es mi baile en absoluto. Bueno, el patrimonio genético es indudablemente procedente del norte de África, ¿vale? Y además es un patrimonio genético que tiene la población aborigen de las islas tremendamente rico, porque refleja, por así decirlo, la imagen de lo que era la población nativa norteafricana en el momento en el que viene a arribar a Canarias, y que muestra el movimiento inmenso que en el norte de África hasta esa fecha había recibido desde el Neolítico, edad del Bronce, etc. Movimientos con poblaciones y intercambios también con Europa, y por lo tanto toda esa riqueza de movimientos de población que hay en el norte de África vienen con ellos a Canarias, y es indudablemente un patrimonio genético que vincula con el norte de África, pero no solamente un patrimonio genético, sino además también un patrimonio profundamente cultural que vincula con ese mundo bereber del norte de África. Entre otras cuestiones, por ejemplo, el tema de todo lo que son las inscripciones limpo-bereberes estudiadas por Irma Mora, ¿no? Que incluso pues permite determinar fechas a partir de las cuales llegaría esta población con esta escritura a partir de los siglos II-III, que coincide perfectamente con todos los estudios que estamos llevando a cabo de análisis cronológico. Sí, con respecto al tema, que es súper interesante. El norte de África es muy grande, y norte de África también son las poblaciones romanas que están en el norte de África. Pero lo que acaba de decir Teresa es muy importante. Nosotros tenemos aquí un grupo cultural, o varios grupos culturales, que nos están indicando una procedencia de poblaciones autóctonas de una zona concreta dentro de lo que es el norte y la zona subsahariana. Entonces la genética solo por decir norteafricano no determina quién viene, sino tenemos que mirar a cómo viven,
qué traen en su bagaje cultural, cuáles son sus creencias, cuál es su tecnología, todo en conjunto. Es verdad que el Norte de África es muy grande y genéticamente es enorme, pero todo confluye en general hacia esos pueblos autóctonos, no que llegan, están navegando por el Mediterráneo, que podían haber pasado por Canarias, no, pero el poblamiento, los que se quedan aquí, los que se hacen canarios y están aquí por más de 1000 años, parece que tienen un origen genético y cultural. Voy a dar paso al chat. Ahí dice Patricia Marrero, hace una pregunta, dice que los datos de composición isotópica de animales y vegetales que se ponen como referencia, ¿te estás refiriendo al análisis de este tipo de muestras de los mismos yacimientos que los de los humanos? Y si existen datos sobre la dieta de cabras, ovejas y cerdos con los que de la cabaña que ellos tienen. Vale, la pregunta, vamos, para explicarla delante del micro, es si los datos que se ponen como referencia aquí en estos gráficos provienen de análisis de tipo de muestras de los yacimientos arqueológicos de Canarias. De los que se han estudiado y los restos, vale. los restos humanos. Sí. Y la segunda pregunta es si hay datos sobre la dieta de la cabaña ganadera de la población aborigen. Sí, de hecho, los datos que están viendo aquí, estos son... Uy, a ver, claro, le quité el ratón para el pinganillo este. A ver. Todos los datos que ustedes ven aquí, esto es lo que nosotros llamamos en estos estudios un baseline, una línea base, ¿vale? Para nosotros estudiar al consumidor de recursos tenemos que saber dónde vienen los recursos consumidos. Para crear estos datos, esto es, aquí hay un punto central y esto es una desviación típica, ¿vale? Es decir, que en todo nuestro rango de datos de una especie puede estar aquí. Y para coger este rango de datos nosotros lo que tenemos que hacer es mirar estas especies. Entonces, yo mismo he cogido de yacimientos arqueológicos ovicápridos y los he estudiado, y he estudiado los isótopos de estos yacimientos. En los años 90 se hicieron estudios de malacofauna, de contextos arqueológicos también, de plantas. Hace un año salió un artículo muy bueno, en el que participaba Tere, que está aquí al lado mío, les contará más, donde hay especies vegetales, hay herbívoros, y hay, me parece, también una muestra de un cerdo. Y entonces nosotros, la gente que nos dedicamos a esto, vamos compilando toda esa información, sobre todo la que vengan del mismo tejido, que vengan, en el caso de los huesos, de colágeno de óseo o de semillas. En este caso, casi todas las plantas silvestres son una referencia moderna. Esta es la que peor llevamos, por así decirlo, porque casi todas las plantas silvestres que hemos mirado son plantas modernas y tenemos que recuperar las que hay en el registro arqueológico y hacerles los isótopos todavía, es una tarea pendiente que tenemos. Y creamos esta línea base. Entonces lo que tenemos es una media y una desviación típica de todos los datos que tenemos. Como podemos ver, los elementos que provienen de contextos arqueológicos, que son estos tres de aquí, sobre todo, los tenemos muy controlados y sabemos cuál es el rango de valores, está muy cerrado. Y los elementos que han sido hechos en diferentes análisis durante las décadas, por ejemplo, los peces, casi todos los peces que hay en el registro arqueológico de Canarias no se han hecho isótopos de ellos, hay que hacerlos todavía, y hay unos pocos que se miraron en los 90, que hizo Larry Thyssen, que era un arqueólogo que se dedicaba también a isótopos. Entonces hay que hacer nuevos análisis y recontextualizar esto. Pero sí, todo esto viene de información isotópica, todos estos datos. Y esta es la línea de elementos consumidos para compararlos con nuestros consumidores, que son los individuos, personas, en los que hacemos nuestros análisis. De modo que sí, que casi todos vienen de contextos arqueológicos. Y la otra pregunta es el tema de la dieta, de si se están analizando, si hay datos sobre la dieta de isótopos en la cabaña ganadera. Mira, depende de la forma en la que quieras analizar estos datos. Tú tienes los datos de isótopos, es decir, sabes que esta es la posición trófica del individuo y este es el carbono que estaría comiendo, este es el nitrógeno, pero las fuentes de alimentación, sabemos que puede comer el rango de alimentos que puede comer una cabra es enorme, pero enorme. Entonces, ¿con qué los comparo? Con euforbias, con plantas silvestres, hay queso, de repente te viene un cabra, en Tenerife nos pasa mucho, te viene alguien y te dice, no, este es queso de cabra que fue alimentado con tabaiba, a ver qué tal te sabe. Y tú dices, madre mía, esto también se come en la tabaiba, sí, y también no sé qué, sí. Entonces la cabra tiene un pool de alimentos enorme. Cuando nosotros estamos hablando siempre en estos trabajos de consumidores y consumidos, decimos que hay una relación positiva tanto con respecto al carbono como al nitrógeno. Es decir, que siempre el orden de magnitud
no va en vertical, sino que va en diagonal. Es decir, aquí está el elemento consumido, aquí está el consumidor, aquí está el consumidor, aquí estaría el consumidor. No, si hubiese alguien caníbal estaría por aquí arriba, ¿no? O por aquí arriba. Entonces, sí te puedo decir que los herbívoros de Canarias, es decir, los ovicápridos que nosotros hemos estudiado a nivel histópico, sabemos que por orden de magnitud están consumiendo plantas de tipo S3 con el nitrógeno bastante bajo, que serían las que están aquí. Pero no sé qué especies en concreto. Eso sí que es verdad que no podemos, con estas técnicas no lo podemos saber. Complicada la pregunta, es buena pero complicada. ¿Más preguntas en sala? Bueno, pues ya una última pregunta. Dice, con referencia al hombre de óxido, aproximadamente, se sale un poco del tema, 5.800 años, dice que se afectaría, se podría alterar las bajas condiciones de temperatura de los análisis isotópicos. Vale, es también muy buena pregunta. La pregunta es si en el hombre de Oxy, que tiene 5.000 años, ¿tiene? Sí, 5.800 años y bueno, dice que efectivamente es el estudio más completo, ¿no? Revisado hasta ahora, si puede haber alteraciones por las condiciones de temperatura tan bajas. Pues me parece que se han hecho análisis de isótopos en el hombre de Oxy, pero no recuerdo si ellos valoraron si el hecho de que estuviese congelado o no habría cambiado a su composición. Usualmente lo que se suele hacer cuando contesté antes la pregunta sobre los criterios de calidad, si se asume que tiene unos valores determinados en los criterios de calidad, se asume que no ha habido contaminación. Entonces me imagino, tendría que mirarlo, si esta gente encontró que los isótopos del hombre de Oxy, tanto hechos en el pelo, en la piel, en los huesos, no estaba fuera de los índices de calidad, lo aceptarían como bueno e interpretarían tal cual les apareció. Y asumirían que no hay alteraciones postdeposicionales. Es verdad que el hielo conserva bastante bien, y como se plantea que fue congelado en un periodo bastante corto de tiempo y demás, a lo mejor no fue alterado, no le dio tiempo a alterarse y se quedó en esa cápsula temporal que es la congelación. Pero no tengo ni idea, debería mirar el artículo para saber más. ¿No hay más preguntas en sala? Bueno, pues nada, reiterar nuevamente las gracias por nuestra parte, por haber participado en el ciclo de conferencias y haberlo abierto, ¿no? Haberlo inaugurado. Darles también las gracias a los aquí presentes, recordarles que el próximo jueves a la misma hora, a las 7 de la tarde, volvemos a tener otra cita con María del Cristo Marrero González de la Universidad de Las Palmas, para hablar de un yacimiento, bueno, pues sin duda de referencia, ¿no? En el archipiélago canario como es el Rubicon. Así que, bueno, pues sin más, agradecerles la presencia a todos ustedes y buenas tardes. Gracias por venir.